Vamos a abrir a preguntas y respuestas. Araceli, usted y usted. Gracias. Por favor. Preguntarle, Araceli de Canal 11, preguntarle si va a haber mañana anuncio de que entramos a la fase 3. Si no es así, ¿qué día de la semana se planea dar este anuncio? Si ya estamos en fase 3 y se va a mencionar como cuando se hizo el cambio a fase 2. Y mi segunda pregunta, si es tan amable, ¿cuál es el procedimiento o bajo qué criterios están repartiendo los insumos que llegan en los aviones? ¿A qué estados primero? ¿A todos por igual? ¿Bajo qué criterio? Si nos explica el procedimiento, muchas gracias. Con mucho gusto. Sobre lo primero, no adelantemos vísperas. Cuando haya una noticia relevante, la daremos a conocer en tiempo y forma. Sobre lo segundo, los criterios dependen de la necesidad y hay varios criterios indirectos, como el tamaño de la población, la cantidad de unidades de salud, la cantidad de pacientes que se estima de acuerdo a el número de camas o consultas, y esto es información que conocemos por los estados. El martes que tuvimos la videoconferencia semanal con los secretarios y secretarias de salud, volvimos a aclarar que en la medida en que haya una correcta vigilancia epidemiológica y se notifiquen adecuadamente los casos sospechosos y los confirmados, esto nos permite saber con mayor precisión cuál es la intensidad de la transmisión de COVID en cada una de las entidades federativas. En la medida en que hay una transmisión importante, tienen la necesidad de mayor cantidad de insumos. Los estados que tienen pocos casos registrados, inferimos que no tienen una intensidad importante de enfermedad. Esto es notificación que producen los estados, que quede claro eso, y en la medida en que nosotros en la Federación conozcamos que hay necesidad, por supuesto que se transfieren los insumos correspondientes. Gracias. Por favor. Y por favor. Gracias. Buenas noches, Bianca Aguirre de Notimex TV. Preguntarles sobre la Guardia Nacional. Minutos antes de las 5 de la tarde, pues ya en Twitter ellos lanzaron que ya están saliendo a las calles, en este caso al resguardo de hospitales del IMSS. Esto va a ser esporádico y también acerca de los insumos. Hay hospitales que han hecho manifestaciones. Ayer, por ejemplo, el 1 de octubre, hoy el hospital 20 de noviembre, siguen quejándose de que no dan los insumos todavía. Gracias. Muchas gracias. Sobre la Guardia Nacional no cambia sus atribuciones legales, tiene la obligación de salvaguardar la seguridad pública y ser auxiliar de las distintas corporaciones para hacer cumplir la ley y mantener la paz pública, mantener el orden y lograr la integridad tanto de las instituciones como de las personas. Entonces, donde se necesite, pues tendrá que acudir en operativos preventivos y esperamos que esto contribuya a mantener la paz. ¿También va a ser en hospitales privados? La Guardia Nacional tiene un mandato genérico para todo el país y no es solamente en instalaciones de salud, en cualquier situación donde se requiera la asistencia para garantizar la seguridad ciudadana. Por favor. Los insumos, justo lo mismo, se van distribuyendo de acuerdo a dónde llegan. Ayer decíamos que es muy útil que haya denuncias, tomamos nota de ellas y se investiga de manera directa cada institución dónde hay un faltante y por qué razón. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Héctor Latempa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Doctor, nada más recordarle, bueno, el motivo de mi presencia aquí es para dos cosas. Una, la mañanera del 4 de abril, en sábado, fue la primera mañana, tuve oportunidad de hablarle de un programa acerca del doctor José Antonio Lara Peinado. Es un psicoanalista que está interesado en que conozca el secretario de Salud y usted su programa, que básicamente trabaja con los niños, la violencia y la agresión que viven día con día. Es un trabajo ya comprobado, ya lo habíamos platicado, ya están enterados, pero salieron pronto y ya no tuve oportunidad de entregarles el trabajo metodológico. Bien. Ya tuve oportunidad de estar en la clínica del profesor, no lo conozco todavía yo aún, pero me proporcionaron su libro
Y me dejó un recado en el libro porque él está trabajando ahorita, da consultas gratis vía telefónica, él está en Hidalgo y ayuda ahorita precisamente para todos los casos de ansiedad, de depresión y todo lo que se está empezando a dar ahorita con los casos pues, de que estamos encerrados y de que esto se va a poner peor. Entonces él pone a sus servicios, me dejó su teléfono también para que se puede poner en contacto con usted y ofrecer gratuitamente. Muchas gracias. Cualquier ayuda es bienvenida, lo aprecio mucho. Tengo aquí los documentos. Déjeme el libro, por favor, y lo analizamos. Con mucho gusto, gracias. Gracias. Por favor, Natalia Vitela. Buenas noches. Tengo varias preguntas, doctor. La primera es saber si el total de pruebas que se han realizado agrupa casos confirmados, casos negativos y casos sospechosos. O sea, son 42,000 pruebas las que se han hecho. Es correcto. ¿El factor de expansión cambia según la entidad? Se lo digo porque el 13 de abril la jefa de gobierno informó que había 855 casos confirmados, es decir, 6,000 casos, entendiendo el modelo Centinela. Y quería saber, bueno, da un multiplicador de 7, que es diferente al que había dado. Cambia por entidad y cambia en el tiempo también. Si quiere, mañana lo vamos a informar y vamos a abordar detalles de este modelo, pero sí, ahorita definitivamente esta es la respuesta. Cambia por entidad federativa y cambia en el tiempo. En la fase 3, ¿hasta cuánto podría crecer? ¿Tienen estimación? Es una predicción un poco difícil de hacer, pero lo vamos a estar monitoreando en tiempo real. Dijo que iba a hablar de las muertes, ¿cómo se estimaban? ¿Nos puede explicar? No se hace una estimación, se hace una contabilización directa debido a que el 100% de los casos fatales son analizados. Perdón, ya nada más, ¿qué cambia en la fase 3, además de esto que nos acaba de decir? Cuando anunciemos la fase 3 lo explicaremos. Por favor. Hola, Ernestina Álvarez de MBC. Quería ver si ha tenido contacto con algunos gobernadores, sobre todo de Acción Nacional, quienes a través de sus redes sociales han denunciado que estos insumos que les llegaron de personal médico pues es de mala calidad. Incluso ellos han puesto algunas fotos donde estas batas son completamente transparentes. Saber si hubo un error o qué ha pasado con esto, tomando en cuenta que estos gobernadores señalaron que van a regresar los insumos al gobierno federal. Gracias. ¿Cómo no? Vi esto que me platica de las redes sociales. Lo que hay no es ningún error, es un problema de comunicación. Se especificó cuando se mandaron estos insumos, estas batas transparentes, por si usted se las encuentra en algún medio de información o en las redes sociales, no tienen un uso clínico. No tienen, si nos están escuchando estos respetabilísimos gobernadores con quienes hemos tenido múltiples conversaciones de otros temas, lo que les recuerdo es estas batas transparentes y los insumos que circularon ustedes fotos no tienen una indicación de uso clínico, es decir, no son para médicos y enfermeras que están en las unidades de salud, precisamente porque son de un material muy delgado. Esto no es tampoco, que quede muy claro, lo que se compró en China. Aunque son de fabricación china, no es lo que vino en los aviones por compra. Esto fue un donativo, así como hemos tenido muchísimos. Y lo que se pretende es tener una bata de uso muy simple para el personal comunitario que tiene un riesgo de exposición muy bajo. Por ejemplo, quien está en la puerta de una dependencia pública haciendo los filtros sanitarios, tomando la temperatura, puede usar este tipo de equipamiento. Muchas gracias. Vamos a dar lugar a la última pregunta, a una mujer, nos queda 1 minuto y medio. Muchas gracias, doctor. Nurit Martínez, del periódico El Sol de México. Preguntarle, de estas localidades capitales que usted ya habla, que están en una condición pues muy por delante del resto del país, ¿podríamos decir ya que son los focos rojos? Ayer hablaba usted de una fase 3, prácticamente los hechos en estos lugares. Y la otra, respecto a la última pregunta de mi compañera, nada más para precisar, ¿hay una confrontación con los gobernadores por la calidad de los insumos? Gracias por sus preguntas. Retomo sobre la segunda porque conecta con lo que platicó su compañera. No hay confrontación alguna con ningún gobernador por razón alguna. Como hemos dicho siempre, estamos perfectamente dispuestos a escuchar cualquier inquietud que haya sobre este o cualquier otro tema. En este caso estamos hablando de salud y hemos tenido siempre conversaciones muy afables, muy respetuosas y muy constructivas con todos los gobernadores y las dos gobernadoras, o la gobernadora y la jefa
de gobierno. Entonces, en este momento lo que identificamos a partir de la comunicación que ellos hicieron pública, autoidentificándose en un grupo que ellos mismos ya se habían suscrito, es totalmente respetable también que se organicen como consideren más procedente, y en este grupo de gobernadores de Acción Nacional, como se ha denominado al grupo, escuchamos con el mismo respeto que escuchamos a cualquier otra agrupación o a ellos con mayor razón, son la autoridad sanitaria en los estados. Aquí lo que haremos es aclarar el punto, espero que esta comunicación pública ayude, pero se hará también de manera más formal. Estos equipos no tienen una utilidad clínica, no fueron enviados para la utilidad clínica y tampoco es lo que se compró en China con el propósito de dotar de equipos de protección personal. Simplemente es un donativo que tiene utilidad para los servicios comunitarios de bajo riesgo de exposición. Y sobre la primera pregunta, es importante, que bueno que hace esta pregunta. La distribución de la enfermedad COVID es heterogénea, es decir, ocurre en parches. Recordarán que desde enero, cuando presentábamos continuamente la tabla de medidas de control sanitario correspondientes a cada fase, identificábamos que de acuerdo a dónde hubiera la transmisión, se aplicarían ciertas medidas. Cuando anticipamos en México, que esto es algo relativamente inusual en otros países, anticipamos casi 15 días las medidas de fase 2, preferimos aprovechar la oportunidad de hacer las que se pueden hacer nacionales. Y esto lo anclamos en términos de tiempo a la suspensión anticipada del ciclo escolar y aprovechamos para lograr una inmovilización masiva y tener la mayor reducción de casos. De aquí en adelante, donde ya tenemos una muy importante diferencia de transmisión, focalizada principalmente en las zonas urbanas y las metropolitanas, definitivamente es deseable que tengan un ritmo